mi hijo nos invitó a su boda con su amante. Y cuando me iba a sentar en la mesa, ella me dijo, con una sonrisa llena de soberbia: «Usted no tiene derecho, vieja arrastrada. Su hijo ya no tiene por qué hacerle caso. Ahora es mío, y toda la fortuna y el respeto de él me corresponden a mí». Mi nombre es María Eugenia de la Vega, tengo 70 años, y lo que voy a contarles es la historia de cómo una mujer ambiciosa destruyó la vida de mi hijo y rompió en pedazos a nuestra familia. No es fácil hablar de esto, pero lo hago porque sé que hay muchas madres allá afuera que, como yo, dieron todo por sus hijos y vieron cómo alguien sin escrúpulos se los arrebató emocionalmente. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo? Me encanta leerlos en los comentarios y sentir que no estoy sola al contar estas historias. También quiero invitarlos a que se suscriban, dejen su me gusta y nos manden sus historias, porque es importante aprender a reconocer las malas intenciones de ciertas personas antes de que sea demasiado tarde. Nosotros éramos una familia muy unida y, gracias a Dios, bendecida económicamente. Vivíamos en Ciudad de México, en una casa amplia en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas. Mi esposo, Eduardo de la Vega, era empresario del ramo inmobiliario. Juntos levantamos un emporio familiar de bienes raíces que empezó con un pequeño despacho y terminó siendo una de las firmas más respetadas de la ciudad. Conocí a Eduardo cuando tenía apenas 22 años, en una cena empresarial organizada por mi tío, que era contador de una pequeña firma de arquitectura. Eduardo tenía 25, recién graduado de ingeniería civil, y desde el primer momento me impresionó su manera de hablar. No presumía de nada, pero se notaba que tenía una visión clara de lo que quería en la vida. Recuerdo que esa noche me dijo: «Yo no nací en cuna de oro, pero un día voy a construir casas que otros solo soñarán tener». No supe si reírme o admirarlo, pero con el tiempo entendí que no era un sueño vacío, era una promesa. Nuestro noviazgo duró 4 años. Fueron años hermosos, llenos de ilusiones, pero también de sacrificios. Eduardo trabajaba todo el día y por las noches estudiaba diplomados y asistía a conferencias sobre bienes raíces. Yo, por mi parte, trabajaba como maestra en una escuela particular y lo apoyaba en todo. No teníamos lujos, pero sí teníamos metas. A veces íbamos a caminar por el bosque de Chapultepec con un café en la mano y hablábamos del futuro. Él soñaba con tener una empresa inmobiliaria. Yo soñaba con tener una familia sólida y un hogar lleno de amor. Nos casamos cuando yo tenía 26 años en una boda sencilla, pero muy emotiva. No había opulencia, pero sí alegría y esperanza. La ceremonia fue en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y el banquete lo hicimos en la casa de mis padres. No tuvimos luna de miel lujosa. Nos fuimos un fin de semana a Valle de Bravo, donde alquilamos una pequeña cabaña y pasamos horas planeando lo que sería nuestra vida. Eduardo decía que un día íbamos a vivir en una casa construida por él mismo, y así fue. Durante los primeros años de matrimonio, trabajamos como un verdadero equipo. Eduardo empezó comprando y remodelando casas pequeñas para revenderlas, mientras yo lo ayudaba con las cuentas y la atención a clientes. Recuerdo que una vez, cuando apenas teníamos para pagar la renta, vendimos nuestra sala para poder cerrar un trato. Nos reíamos, decíamos que un día íbamos a mirar atrás y agradecer cada sacrificio, y así fue. De esas primeras casas modestas, nació una empresa que con el tiempo se volvió símbolo de confianza y éxito en Ciudad de México. Con el tiempo, Dios nos bendijo con 3 hijos maravillosos. El primero fue Daniel, que nació cuando yo tenía 30 años. Desde pequeño fue inteligente, formal y muy parecido a su padre, reservado, responsable y con una mente brillante para los negocios. 4 años después llegó Leonardo, mi segundo hijo, el protagonista de esta historia. Él siempre fue distinto, más sensible, más soñador, con un carisma natural que atraía a la gente.
Y finalmente, cuando ya no lo esperábamos, nació Camila, nuestra niña, 6 años menor que Leonardo. Ella era la alegría de la casa, traviesa y risueña, la consentida de todos. Nuestra vida familiar era a simple vista perfecta. Vivíamos en una casa amplia con jardín, alberca y una terraza donde cada domingo hacíamos parrilladas familiares. Eduardo había logrado consolidar su empresa de bienes raíces y yo me encargaba de la parte social y de las obras de beneficencia. Queríamos que nuestros hijos entendieran el valor del trabajo, aunque no les faltara nada. En casa nunca hubo gritos ni lujos innecesarios. Teníamos lo que necesitábamos y lo disfrutábamos con humildad. Los niños crecieron entre colegios privados, vacaciones en la playa y tardes de juegos en el jardín. Recuerdo que Daniel siempre tenía un libro en la mano, mientras Leonardo corría detrás de una pelota o tocaba la guitarra. Camila, en cambio, se pasaba las tardes imitando a las artistas de televisión. Éramos una familia muy unida. Eduardo y yo asistíamos a todas sus presentaciones escolares y los tres se adoraban. Si alguien me hubiera dicho que uno de mis hijos terminaría destruyendo todo por culpa de una mujer, jamás lo habría creído. Cuando Leonardo tenía 22 años, conoció a Paula Rivas, la hija de una familia muy querida del fraccionamiento donde vivíamos. Los Rivas eran personas trabajadoras, sencillas, de esas que no se dejan deslumbrar por el dinero, y desde el primer momento Paula me cayó bien. Paula era una muchacha dulce, educada, con valores. Estudiaba arquitectura en la universidad y, aunque venía de una familia de clase media, tenía una elegancia natural. Siempre estaba pendiente de Leonardo, lo apoyaba en todo, lo acompañaba a sus partidos de fútbol y se integró perfectamente a la familia. En los cumpleaños, ella era quien se encargaba de organizarle sorpresas. Recuerdo una vez que llenó su auto de globos y le dejó una carta que decía: «Gracias por enseñarme a amar sin miedo». Hasta Eduardo decía que ojalá todos los hombres tuvieran la suerte de tener a una mujer así. Durante 3 años fueron inseparables. Paula se convirtió casi en una hija más para nosotros. Venía a cenar todos los viernes, ayudaba a Camila con sus tareas y hasta me acompañaba a las obras de beneficencia. En más de una ocasión, Leonardo nos dijo que ella era la mujer de su vida. Incluso habíamos empezado a hablar de compromiso, de boda, de futuro. Todo parecía encaminado a una historia de amor sólida y bonita, de esas que uno cree que duran toda la vida. Pero todo cambió cuando Leonardo cumplió 26 años. Acababa de terminar la carrera de ingeniería civil y, por primera vez, Eduardo y yo sentimos que nuestro hijo estaba listo para asumir responsabilidades reales. Había crecido escuchando las conversaciones de su padre sobre licitaciones, proyectos y planos. Parecía que finalmente el esfuerzo de tantos años iba a rendir frutos. Cuando nos dijo que quería trabajar en la empresa familiar, fue uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Eduardo, emocionado, le mandó acondicionar una oficina en el área de proyectos, con su propio escritorio y un pequeño equipo de trabajo para que aprendiera a manejar el ritmo empresarial desde dentro. Yo lo miraba y sentía orgullo. Pensaba que todo el sacrificio, las noches de desvelo y los años de educación estaban dando resultado. Durante las primeras semanas todo marchaba bien. Leonardo llegaba temprano, revisaba planos, acompañaba a su padre a reuniones y demostraba interés en aprender. Por primera vez lo veía comprometido, maduro, con una ilusión que me recordaba a la de Eduardo cuando fundó la empresa. Pero como suele pasar, el destino ya tenía preparado otro camino para él, uno que terminaría desviándolo de todo lo que habíamos soñado. Porque entre esas nuevas incorporaciones al equipo, llegó una persona que lo cambiaría para siempre: Lucía Hernández, una joven secretaria de sonrisa encantadora y mirada astuta que, sin saberlo al principio, se convertiría en su perdición. Lucía llegó a la empresa recomendada por una agencia de empleo con la que habíamos trabajado por años.
Era una mujer joven de 23 años, con una apariencia impecable y una actitud que rozaba la audacia. Recuerdo el primer día que la vi. Llevaba un traje ajustado, el cabello perfectamente peinado y unos tacones tan altos que hacían ruido en todo el pasillo. No era la imagen que yo tenía de una secretaria seria. Aún así, Eduardo insistió en que le diéramos una oportunidad, pues su currículum decía que era eficiente, puntual y con buena disposición. Desde el inicio, noté algo extraño en la forma en que miraba a mi hijo. Era una mirada que se sostenía unos segundos más de lo normal, una mezcla de admiración y cálculo. Leonardo, ingenuo, no lo notó. Le parecía simpática, muy dispuesta, según él. Yo preferí callar. No quería parecer una madre controladora. Pero con el paso de los días, empecé a escuchar cómo en cada conversación familiar su nombre aparecía de una manera u otra. Lucía esto, Lucía lo otro. Era como si ella hubiera encontrado la manera de infiltrarse poco a poco en cada aspecto de su rutina. En cuestión de semanas, se volvió indispensable para él. Le organizaba las reuniones, le llevaba el café justo como le gustaba, lo acompañaba a las visitas de obra y hasta lo ayudaba con presentaciones que antes hacía solo. Recuerdo que una tarde, al pasar por la oficina, escuché risas que no tenían nada de profesionales. La puerta estaba entreabierta y alcancé a ver cómo ella le acomodaba la corbata mientras él sonreía. No quise pensar mal, pero en el fondo de mi pecho sentí esa punzada que solo las madres conocemos cuando algo anda mal. A los pocos meses, los rumores dentro de la empresa empezaron a circular. Los empleados comentaban que la señorita Hernández pasaba más tiempo en la oficina de Leonardo que en su propio escritorio y que solían salir juntos después del trabajo. Cuando se lo mencioné a mi esposo, me dijo: «María, no te preocupes tanto. Leo ya es un adulto, sabe lo que hace». Pero no, Leonardo no sabía lo que hacía. Lucía lo estaba envolviendo poco a poco, haciéndole creer que era la única persona que lo entendía. Y nosotros, sin saberlo, estábamos a punto de perder a nuestro hijo. El cambio en Leonardo fue tan gradual que al principio no lo notamos. Dejó de venir seguido a comer con nosotros, empezó a llegar tarde a casa y a contestar las llamadas de Paula con un tono distante. Ella, que siempre había sido paciente y comprensiva, me llamaba llorando, diciendo que lo sentía diferente, que ya casi no la buscaba. Yo trataba de tranquilizarla, diciéndole que tal vez estaba muy concentrado en el trabajo, pero en el fondo sabía que algo más pasaba. Una tarde, sin que nadie me lo contara, vi la evidencia con mis propios ojos. Salía de la oficina central cuando vi el auto de Leonardo estacionado frente a un restaurante elegante en Polanco. Al principio pensé que tal vez estaba en una reunión, pero cuando crucé la calle, lo vi a través de la ventana. Estaba con Lucía. Ella tenía su mano sobre la de él, y su risa sonaba tan escandalosa que me dolió el pecho. No era una escena de trabajo, era una cita, una de esas en las que se nota que hay más que negocios. Esa noche, cuando Leonardo llegó a casa, lo esperé para hablar. Le pregunté directamente si tenía algo con su secretaria, y aunque trató de negarlo al principio, sus ojos lo dijeron todo. Me dijo que no quería hablar del tema, que yo no entendía, que Lucía lo hacía sentir vivo, diferente. Fue como si me clavaran un cuchillo. ¿Y Paula?, le pregunté. Paula es buena, mamá, pero ya no la amo. Esa frase me partió el alma. No solo estaba destruyendo su relación, también su reputación, su carrera y todo lo que habíamos construido como familia. A las pocas semanas la ruptura con Paula fue oficial. Recuerdo que ella vino a la casa una última vez. Llevaba los ojos hinchados, pero aún tuvo la dignidad de darnos las gracias por haberla tratado como una hija. Me abrazó y me dijo: «Señora María, cuídelo porque esa mujer lo va a destruir». Y tenía razón. A partir de ese momento, Leonardo se convirtió en otro. Dejó de ir a la oficina algunos días, empezó a gastar dinero sin control
y su carácter cambió por completo. El muchacho alegre y trabajador que había criado desapareció, y en su lugar quedó un hombre sometido, confundido y cegado por una mujer que lo estaba manipulando a su antojo. Después de que terminó con Paula, Leonardo ya no volvió a ser el mismo. La empresa dejó de interesarle, los proyectos se retrasaban y sus decisiones eran cada vez más erráticas. Lo que antes era un joven responsable y centrado, se convirtió en un hombre ausente, distraído, completamente bajo el control de Lucía. Ella se había convertido no solo en su pareja, sino en su sombra. Donde él estaba, ella estaba. Si había juntas, ella se sentaba a su lado como si fuera su socia. Si había eventos, aparecía tomada de su brazo con una sonrisa triunfante. Pronto empezaron los excesos. Las noches de trabajo se transformaron en fiestas interminables. Recibía llamadas a medianoche, y cuando le pedía explicaciones, respondía con evasivas. Una noche, Eduardo y yo lo esperamos hasta las 3 de la mañana. Cuando por fin llegó, traía los ojos rojos, el cabello despeinado y un olor fuerte a alcohol. Solo fue una cena con amigos, dijo, pero no era cierto. Los rumores ya circulaban. Lo habían visto en un antro con Lucía, bebiendo y rodeado de gente que no tenía nada que ver con el mundo en el que se había criado. A partir de entonces, las cosas se salieron de control. Faltaba a las juntas, olvidaba firmas importantes y, cuando tratábamos de hablar con él, explotaba. «No me controlen, ya no soy un niño», gritaba. La peor parte fue descubrir meses después que también había empezado a consumir drogas. Lo supe por accidente cuando encontré una pequeña bolsa con polvo blanco en el bolsillo de su saco. Cuando lo enfrenté, me juró que era de un amigo, pero su mirada lo delató. Eduardo se enfureció, quiso enfrentarlo, pero Lucía apareció como siempre, interponiéndose, diciendo que lo estábamos presionando demasiado. Lo que más me dolía era ver cómo ella lo iba aislando. Poco a poco dejó de venir a comer los domingos, dejó de hablar con su padre y hasta con su hermana Camila. Cuando intentábamos acercarnos, Lucía encontraba la manera de separarlo. Si lo invitábamos a casa, ella inventaba una excusa. Si lo llamábamos, ella contestaba su teléfono. Y lo peor de todo, Leonardo ya no tenía voluntad propia. Era como si esa mujer le hubiera robado el alma y nosotros solo podíamos ver, impotentes, cómo se nos escapaba el hijo que habíamos criado con tanto amor. No pasó mucho tiempo para que Leonardo empezara a gastar cantidades absurdas de dinero en Lucía. Le compraba todo lo que ella pedía y más. Al principio eran detalles pequeños, flores, perfumes, cenas caras, pero pronto pasaron a los bolsos de diseñador, joyas y viajes de fin de semana a Cancún o Los Cabos. Él justificaba esos gastos diciendo que se lo merecía, que Lucía lo había ayudado a salir de un mal momento. Pero la realidad era otra. Ella lo tenía completamente controlado, usando su encanto como arma y su manipulación como estrategia. Recuerdo perfectamente su cumpleaños número 25. Leonardo le organizó una fiesta enorme en un salón privado. Había champán, música en vivo y un pastel de 3 pisos con su nombre en letras doradas. Al final de la noche, la gran sorpresa, le entregó las llaves de un Mercedes-Benz blanco envuelto con un moño rojo. Todos aplaudieron, pero yo no podía dejar de mirar cómo ella lo besaba frente a todos con esa sonrisa de triunfo como quien se sabe ganadora. Al día siguiente, cuando traté de hablar con él sobre ese gasto innecesario, me respondió con un tono que nunca antes le había escuchado. «Mamá, deja de meterte en mi vida. Lucía es mi mujer y puedo darle lo que quiera». A partir de ahí, se volvió imposible razonar con él. Cada semana había un nuevo capricho que cumplir. Si ella quería un viaje, él se lo daba. Si quería ropa, él le transfería dinero sin pensar. Incluso llegué a enterarme de que le había puesto una tarjeta de crédito a su nombre con fondos de la empresa. Cuando Eduardo se enteró, casi le da un infarto
le dijo. No puedes usar dinero de la compañía para tus antojos. Pero Leonardo no escuchó. Defendió a Lucía como si se tratara de una esposa fiel y devota, cuando en realidad era una mujer que solo veía en él una mina de oro. Lo más triste fue que con cada regalo, con cada viaje, mi hijo se alejaba más de nosotros y de sí mismo. Ya no hablaba con Daniel, discutía constantemente con su padre y conmigo. Apenas cruzaba palabras. Yo veía en sus ojos cansancio, vacío, pero también miedo. Era evidente que Lucía lo controlaba no solo con cariño, sino también con manipulación emocional. Si él intentaba poner un límite, ella lloraba, amenazaba con irse o con hacerse daño. Y Leonardo, débil, terminaba cediendo una y otra vez. Así fue como, sin darnos cuenta, esa mujer se convirtió en su mundo y en su perdición. Un año después de que empezó esa relación, Leonardo llegó una noche a casa con una sonrisa que me heló la sangre. Nos sentó a Eduardo y a mí en la sala y con un tono triunfal dijo: «Mamá, papá, voy a casarme con Lucía». Recuerdo que sentí que el suelo se me movía. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar preguntar: «¿Casarte? ¿Con tu secretaria?» Leonardo, por favor, piénsalo bien. Pero ya era tarde. Él estaba decidido. Dijo que Lucía era el amor de su vida, que nadie lo había comprendido como ella y que se merecía todo lo mejor. Eduardo trató de hacerle entrar en razón. Le recordó todo lo que había pasado el último año: el trabajo descuidado, el dinero malgastado, la distancia con su familia. Pero Leonardo no quiso escuchar. «Ustedes nunca confiaron en mí», nos dijo. «Lucía sí lo hizo. Ella me ha apoyado en todo. Ustedes no la conocen como yo». Ese fue el primer gran golpe. No reconocía a mi propio hijo. El joven amable, trabajador, respetuoso, se había convertido en un hombre altivo, agresivo y completamente ciego. Unas semanas después, nos enteramos del compromiso a través de las redes sociales. Subieron fotos del anillo, un enorme diamante que, según él, ella se merecía, y del viaje que hicieron a Cancún para celebrarlo. Pero lo más doloroso fue el regalo que Leonardo le dio a Lucía por motivo de compromiso. Un departamento en Bosques de las Lomas, una de las zonas más caras y exclusivas de Ciudad de México. Era un lugar donde vivían empresarios, diplomáticos y artistas. Le compró un piso entero, con acabados de mármol, terraza privada y vista panorámica. Cuando vi las fotos del departamento en internet, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Ese dinero debía haberse invertido en la empresa, en su futuro, no en una mujer que solo sabía pedir y recibir. Se lo dije con el corazón en la mano: «Hijo, no puedes regalar algo así por amor. El verdadero amor no se compra». Pero Lucía, que estaba presente, me respondió con su tono burlón de siempre: «Ay, señora, no se preocupe. Si a usted le molesta, puedo decirle que él lo hizo por cariño, no por interés». La insolencia me dejó sin palabras. Eduardo se levantó y se fue de la habitación. Yo, en cambio, solo pude pensar en algo: que esa boda iba a traer consigo la ruina, no solo de mi hijo, sino de toda la familia. La boda se planeó en menos de 6 meses. Todo fue organizado por Lucía, sin consultarnos absolutamente nada. No hubo reuniones familiares, ni elección conjunta de iglesia, ni lista de invitados en común. Ella decidió cada detalle: el vestido, el lugar, el menú, la música, incluso la lista de quienes podrían asistir. Cuando intenté ofrecer ayuda, solo me dijo: «Gracias, señora, pero no quiero causarle molestias. Esta boda es para jóvenes, no para revivir tradiciones viejas». Su tono era tan cortante que supe de inmediato que no quería que yo tuviera ningún papel en ese día. La ceremonia fue en un jardín enorme en Santa Fe, rodeado de luces y decorado con flores blancas. Todo parecía sacado de una revista de lujo, pero sin alma. No había emoción ni calidez, solo ostentación.
Eduardo y yo llegamos puntuales, acompañados de Daniel y Camila. Desde que entramos, sentí las miradas. La familia de Lucía nos observaba con curiosidad, como si fuéramos invitados de compromiso. Mi corazón se encogió cuando vi que no había ninguna mesa reservada para nosotros en el área principal. Intenté no darle importancia, pero cuando llegamos al banquete, la herida se abrió por completo. En la mesa principal, la de los novios, solo estaban Lucía, Leonardo y la familia de ella, sus padres, sus 2 hermanas y una tía. Pensé que había un error, así que me acerqué con una sonrisa nerviosa y le pregunté a mi hijo: ¿por qué no estamos nosotros en la mesa familiar, hijo? Tu padre y yo también queremos acompañarte. Antes de que él pudiera responder, Lucía me miró de arriba abajo y sin el menor pudor me dijo frente a todos: usted no tiene derecho, vieja arrastrada. Su hijo ya no tiene por qué hacerle caso a usted. Ahora es mío y toda la fortuna y el respeto de él me corresponden a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados se quedaron inmóviles. Leonardo bajó la mirada, pálido, sin decir una sola palabra. Eduardo se levantó de inmediato, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: vámonos, María. Pero antes de salir, miré a mi hijo esperando una reacción, una defensa, un gesto, pero no dijo nada. Se quedó ahí, paralizado, mientras Lucía sonreía como si hubiera ganado una batalla. Fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Dimos unos pasos hacia la salida, pero entonces Leonardo reaccionó. Se levantó de golpe, visiblemente nervioso, y nos alcanzó antes de que llegáramos a la puerta. Mamá, papá, por favor, no se vayan. No quiero que esto termine así, nos dijo con voz temblorosa. Yo lo miré a los ojos, tratando de encontrar al hijo que había criado, pero solo vi miedo. Miedo a perder el control, miedo a enfrentar a esa mujer. Detrás de él, Lucía nos observaba con una sonrisa tensa, fingiendo sorpresa, como si no hubiera sido ella quien acababa de insultarnos frente a todos. Hijo, no se trata de nosotros, le dijo Eduardo con serenidad. Se trata del respeto. No puedes permitir que alguien nos humille de esta forma en tu boda. Leonardo guardó silencio. Miró a Lucía, luego a nosotros, y en lugar de defendernos, bajó la cabeza. Tienen razón, papá, pero por favor, quédense. Les haré un lugar en la mesa principal. Su voz era casi una súplica. Quise creerle, quise quedarme, pero algo dentro de mí ya se había roto. Miré a mi esposo, y sin necesidad de decir una palabra supe que pensábamos lo mismo. No, hijo, le respondí con calma. Quédate y disfruta tu día. Ya habrá tiempo para hablar, y con eso nos dimos la vuelta y nos fuimos. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a algunos invitados murmurar. Otros, avergonzados, bajaban la mirada, y justo antes de subir al coche volví a mirar hacia el salón. Lucía estaba sentada en la mesa principal, riendo con su familia, como si nada hubiera pasado. Fue ahí cuando entendí que mi hijo no se había casado con una esposa, sino con su verdugo. Esa noche, cuando llegamos a casa, el silencio lo llenaba todo. Ni siquiera encendimos las luces. Eduardo se sentó en el sillón, se quitó el saco y lo dejó caer al suelo, algo que nunca hacía. Yo me quedé de pie, mirando la foto familiar que teníamos en la repisa, aquella donde Leonardo todavía sonreía con su guitarra en las manos. Sentí un nudo en la garganta. ¿En qué momento lo perdimos?, pregunté casi en un susurro. Eduardo no respondió. Solo me miró con los ojos húmedos y me dijo: nos lo quitaron, María. Esa mujer nos lo quitó. Esa fue la primera noche en muchos años que no pude dormir. Repasé una y otra vez lo ocurrido en la boda. Las miradas, las risas, el insulto. Me dolía no solo la humillación pública, sino la indiferencia de mi hijo.
¿Cómo podía quedarse callado? ¿Cómo podía permitir que su esposa me hablara así? Pero más que rabia, sentía tristeza. Recordé al niño que corría hacia mí cuando se caía en el jardín, al adolescente que me pedía consejos antes de salir con Paula, al joven que juraba que siempre iba a cuidarme. Ese hijo ya no existía. Al día siguiente, la casa amaneció con un aire distinto. Daniel y Camila estaban furiosos, pero sobre todo dolidos. «Mamá, no entiendo cómo Leo pudo dejarlos pasar por eso», decía Daniel, golpeando la mesa. Camila lloraba sin consuelo, repitiendo que su hermano ya no era el mismo. Yo intenté calmarlos, pero no tenía fuerzas. Me sentía vacía. Esa boda, que debía haber sido un día de felicidad familiar, se había convertido en una herida abierta que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Pasaron los días y no supimos nada de Leonardo, ni una llamada, ni un mensaje. Su ausencia se sentía más que nunca. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera él. Pero no. Era como si nos hubiera borrado de su vida de un día para otro. Eduardo trató de enfocarse en el trabajo, pero lo notaba distraído, apagado. En las noches, a veces lo encontraba sentado en la oficina de casa, mirando viejos planos de las primeras propiedades que construyó con Leonardo. Pensé que le estaba dejando un legado, me decía, pero parece que lo que le dejé fue una carga que no supo manejar. Con el tiempo nos dimos cuenta de que Leonardo había dejado la empresa. No hubo una conversación, ni una renuncia formal, simplemente dejó de presentarse. Los empleados más cercanos empezaron a comentarlo con cautela, temerosos de la reacción de Eduardo. Pero mi esposo, que ya lo veía venir, solo dijo: «Si quiere caminar solo, que lo haga, ojalá no se caiga». Yo en el fondo tenía la esperanza de que fuera una decisión madura, una oportunidad para demostrar que podía manejar algo por su cuenta. No sabía que, en realidad, estaba siendo manipulado una vez más. A las pocas semanas nos enteramos de que Leonardo había abierto su propia inmobiliaria, junto a Lucía, claro. Ella se presentaba como su socia y hacía alarde de ello en redes sociales, posando en reuniones, brindando con copas de vino y escribiendo frases como «los nuevos líderes del mercado». Eduardo, al ver eso, solo murmuró: «Está cavando su propia tumba». Al principio intentamos mantenernos al margen. No queríamos intervenir, no queríamos más conflictos, pero en cuestión de meses, los resultados fueron evidentes. Los contratos no se concretaban, los clientes se quejaban de incumplimientos y los socios comenzaron a retirarse. Leonardo había heredado el carisma de su padre, pero no su disciplina, ni su capacidad para decir no. Lucía, por su parte, solo sabía gastar. Habían alquilado una oficina carísima en Polanco, y el dinero se iba en apariencias: ropa, autos, cenas y viajes. Pero un día, uno de los contadores de nuestra empresa, alguien que nos había acompañado desde el inicio, se presentó en la casa con un rostro preocupado. «Señora María», me dijo, «no quiero meterme donde no me llaman, pero su hijo tiene problemas serios. La nueva empresa está endeudada y lo están buscando por incumplimientos». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quise creer que era un malentendido, pero días después confirmé que era cierto. Leonardo había vendido el departamento de Bosques de las Lomas para pagar parte de las deudas, y aún así no le alcanzaba. Poco después de esa conversación con el contador supe lo peor. Me llamó Marta, una antigua recepcionista que había trabajado muchos años con nosotros y que por un tiempo también colaboró en la nueva oficina de Leonardo. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Señora María, no sé si debería decirle esto, pero la señora Lucía se fue, lo dejó solo. Llegó una mañana, recogió todas sus cosas y no volvió más». Al principio pensé que exageraba, que quizá habían discutido. Pero cuando Marta me contó los detalles, sentí que el corazón se me partía en dos. Lucía
lo había abandonado como quien cambia de vestido. Cuando el dinero se acabó y los caprichos dejaron de cumplirse, desapareció sin mirar atrás. Ya no había bolsos de diseñador, ni viajes, ni cenas en restaurantes caros. Ya no existía el Leonardo poderoso que le pagaba todo. Según me contó Marta, la última discusión fue por un bolso de lujo que él no pudo comprarle. ¿Para eso me casé contigo? Ni para eso sirves ya, le gritó ella delante de 2 empleados. A la mañana siguiente empacó sus maletas, se subió a un auto con un hombre mayor, al parecer un nuevo inversionista, y no volvió nunca más. Cuando supe eso, sentí una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que mi hijo, que había tenido todo, estuviera pasando por una humillación tan grande. Lo peor fue imaginarlo solo, en medio del desastre que él mismo había permitido. Eduardo, aunque no lo decía abiertamente, también estaba devastado. Lo veía en su mirada cada vez que se encerraba en el despacho sin decir palabra. «Se lo advertimos, María», me dijo una noche, «pero duele ver que la vida le enseñe de la peor manera». Durante semanas no supe nada más. Los rumores decían que Leonardo se había quedado sin nada, que había vendido sus autos y cerrado la oficina. Me costaba dormir pensando dónde estaría, si comía, si al menos tenía techo. Y aunque mi orgullo de madre me gritaba que no debía buscarlo, que era él quien debía regresar, mi corazón sabía que tarde o temprano volvería. Porque cuando uno toca fondo, siempre busca el único lugar donde aún queda amor, el hogar. Pasaron casi 3 meses desde que supe que Lucía lo había abandonado. Una noche, mientras Eduardo y yo cenábamos en silencio, escuchamos un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie, así que me levanté con curiosidad. Cuando abrí lo vi. Era Leonardo, mi hijo, pero no el mismo hombre elegante y seguro que había salido de esa casa para casarse. Era una sombra. Su rostro estaba pálido, su ropa arrugada y su mirada. Esa mirada me rompió el alma. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿puedo pasar?» Lo abracé sin decir una palabra. Sentí su cuerpo temblar, su respiración entrecortada. Eduardo se levantó de la mesa, lo miró unos segundos y luego lo abrazó también. No hubo reproches ni preguntas, solo silencio, lágrimas y la certeza de que, sin importar lo que hubiera hecho, seguía siendo nuestro hijo. Esa noche se quedó con nosotros. Cenó un poco, tomó una ducha y durmió en su antigua habitación, la que aún tenía colgados los trofeos de fútbol y las fotos familiares. A la mañana siguiente hablamos. Leonardo nos contó todo: las deudas, las mentiras, las humillaciones. Nos confesó que Lucía se había ido con otro hombre y que él había tocado fondo. «Creí que era amor, mamá. Creí que ella me amaba», dijo llorando. Lo escuché con el corazón hecho pedazos, y mientras hablaba, no pude evitar pensar en Paula, su primera novia. Ella sí lo amaba, sin condiciones, sin interés, pero él la había dejado por un espejismo. Supe que ahora estaba casada, con un buen hombre, y que estaba esperando a su primer bebé. Pensé en lo distinto que habría sido todo si mi hijo hubiera tomado otro camino. Le tomé la mano y le dije: «Hijo, la vida nos pone pruebas, y a veces las decisiones que tomamos nos marcan para siempre. Perdiste muchas cosas, sí, pero mientras tengas vida y un corazón arrepentido, siempre podrás levantarte». Él solo asintió, con lágrimas en los ojos. En ese momento entendí que ya no era el mismo joven arrogante y orgulloso de antes. Era un hombre golpeado por la realidad, consciente de que había destruido su propio futuro por una mujer que jamás lo amó. Desde entonces, Leonardo ha estado reconstruyendo su vida poco a poco. Volvió a trabajar en la empresa, no con el mismo cargo ni con privilegios, sino con humildad. Ayuda en lo que puede, aprende de nuevo. A veces lo encuentro mirando al vacío, y sé que está recordando todo lo que perdió. Pero también sé que en el fondo
aprendió la lección más dura de todas, que el amor verdadero no se compra y que una mala decisión puede costarte no solo tu fortuna, sino también la paz y la felicidad. Y así termina mi historia. La historia de una madre que vio a su hijo perderlo todo por amor y que aún así lo recibió de vuelta con los brazos abiertos. A veces la vida no nos castiga con golpes visibles, sino con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Leonardo tuvo que tocar fondo para entender que no todo lo que brilla es oro y que el verdadero amor no se mide en regalos, viajes ni apariencias, sino en lealtad, respeto y bondad. Hoy, cuando lo veo llegar a la empresa con humildad, sin orgullo, ayudando en silencio, me doy cuenta de que la vida le dio una segunda oportunidad. Pero también me queda claro algo. Esa primera novia, Paula, fue el amor que debió cuidar y la dejó escapar por un espejismo. Ojalá todos los que escuchen mi historia aprendan algo de ella. A veces una mala decisión no solo te cuesta el dinero, te cuesta la paz, la familia y los años que nunca vuelven. Antes de irme, quiero agradecerles por escucharme. Cuéntenme, ¿desde dónde nos ven? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si alguna vez vivieron algo parecido, mándenme su historia. Aquí las estaremos leyendo y compartiendo, porque cada experiencia puede servirle a alguien más. No olviden dejar su me gusta y suscribirse para escuchar más historias reales como esta, historias que nos enseñan, nos duelen y sobre todo nos recuerdan que la vida siempre tiene algo que decir. Yo soy María Eugenia de la Vega y me despido por hoy. Nos escuchamos en la próxima historia real